buenos días, queridos hermanos de la Iglesia Cristiana de Machala y a todos los que nos siguen por intermedio de nuestro canal de YouTube. El día de hoy vamos a empezar un nuevo ciclo, un nuevo estudio acerca de los problemas que trajo el Evangelio. El día de hoy vamos a ver una breve introducción acerca de lo que es el Evangelio. En la siguiente semana vamos a ver los temas: cómo fue el mensaje, a quién fue dirigido el Evangelio, cómo lo recibieron, qué consecuencias trajo, qué reacción produjo, quiénes lo rechazaron, a quienes le dio fruto. No sin antes, hermanos, dirigirnos al libro de Isaías, capítulo 41, versículo del 10 al 13. Si me acompañan, hermanos. Isaías 41, del 10 al 13. Para poder empezar esta reunión y que el Señor, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, guíe esta reunión y nos dé palabra para poder hablar con denuedo su escritura, su enseñanza. Dice el profeta Isaías, Dios por intermedio del profeta Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Muy bien, hermanos, el día de hoy vamos a ver una breve introducción acerca de lo que es el Evangelio. ¿Cuál es su significado? ¿De dónde viene la palabra Evangelio? Según los expertos y los diccionarios bíblicos y los diccionarios seculares, la palabra evangelio viene de la palabra latina evangelio y a su vez de la palabra griega evangelio, que quiere decir o significa buena noticia, buena nueva. Es decir, el evangelio no es más que la buena nueva o la buena noticia de que el reino de los cielos estuvo aquí en la tierra. Ese reino de los cielos era el Señor Jesucristo en persona, que vino a salvar a su pueblo, que vino a salvar a nosotros, los creyentes. El tema de hoy, el Evangelio, consecuencias que acarreó su enseñanza. Como ya les indiqué, el significado de la palabra evangelio viene del latín evangelium y este del griego evangelium, que significa buena noticia, buen mensaje, dice el diccionario Strong, griego al español. Y la palabra evangelizo, que significa evangelizar, anunciar buenas nuevas, anunciar una nueva noticia, a predicar, anunciar el evangelio bueno. Y esta buena noticia o buena nueva, ¿dónde la encontramos? La palabra evangelio, como ya hemos indicado, es buena nueva. Es la historia del nacimiento, vida, muerte y resurrección y ascensión a los cielos de nuestro Señor Jesucristo, el cual lo hallamos, esta buena nueva, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pongamos un ejemplo, hermanos, tomando en consideración el Evangelio de Lucas, las buenas nuevas de Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 21. Escribía Lucas la palabra del Señor Jesucristo.
Versículo 14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, es decir, el sábado, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahí viene la buena nueva, la buena noticia. El Espíritu del Señor está sobre mí, decía Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Ahí está el significado del Evangelio. A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Fíjense, hermanos, un ejemplo de la buena nueva, de la buena noticia que Jesucristo trajo a su pueblo. Veamos otro ejemplo, el reino de los cielos, Mateo 4, versículos 12 al 17. El evangelista Mateo escribe: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa luz era el Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él se acercó a la tierra a proclamar su palabra, la palabra de su Padre, Padre Dios. Y en Juan, capítulo 5, del 19 al 29, escribe el evangelista Juan acerca del Señor Jesucristo. Jesús hablando a los judíos, versículo 19. Respondió entonces Jesús a los judíos y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo
de tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, dice el Señor Jesucristo. Y muchas otras cosas dijo él, los cuales se escribieron una por una. Pero hasta ahí las escrituras, hasta ahí lo que dijo el Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, unas buenas noticias que le dio Dios en su debido momento a Abraham en el Antiguo Testamento. Vamos a centrarnos después de la transgresión del hombre en el libro de Génesis 3:15. Escribía Moisés, Génesis capítulo 3 versículo 15: y pondré enemistad, luego que Eva pecó y lo hizo pecar a su esposo Adán, pecaron, y Dios los llamó y vio que ellos habían transgredido su orden de no comer, que no coman el fruto prohibido. Entra en escena también Satanás, el tentador. Y dijo Dios a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, entre los impíos, los que no creen, y la simiente suya, en la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, dice esta versión. Pero para poder entenderla mejor, vamos a tomar la versión de la traducción actual, en la cual indica el versículo 15: haré que tú y la mujer, decía Dios a Satanás, sean enemigas, pondré enemistad entre sus descendientes y los tuyos. Un hijo suyo te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón, dicen las escrituras. Ese hijo que llevó a aplastar la cabeza de la serpiente de Satanás es el Señor Jesucristo. Que le mordió el talón, sí, porque Jesucristo, cuando murió, descendió a los infiernos, pero triunfó, salió de ahí y está actualmente sentado a la diestra de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Muy bien, hermanos, sabemos que de la simiente de la mujer iba a nacer el Salvador. Veamos qué nos dice el Evangelio de Juan 8, 31, 47, cuando hace referencia de la simiente de Satanás y la simiente de la mujer, para diferenciar los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan capítulo 8 del 31 al 47. Jesucristo dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
sé que sois descendientes de Abraham, le decía Jesucristo, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Fíjense la diferencia de las escrituras, en la cual dice Padre con mayúscula y el Padre de estas personas, los judíos, porque no creían en Él, con minúscula. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido pues, no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué decía esta palabra del Señor Jesucristo a los judíos? De que le querían matar. Sabemos y entendemos, hermanos, porque hemos estudiado las Escrituras, que Dios, por intermedio de Moisés, le dio la tabla de la ley. Y dentro de la ley, de estos 10 mandamientos, decía: no matarás. Y los judíos, los que no creían en Él, lo querían matar al Señor Jesucristo. Porque en la ley dice, en Deuteronomio 6, del 4 al 6, indica: Moisés le decía al pueblo judío, al pueblo israelita: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si ellos sabían estas palabras, ¿por qué lo querían matar a Él? Si sabían la ley y eran eruditos en ella. El Señor Jesucristo decía: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les decía a ellos, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen los impíos. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues, si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no soy de Dios. Soy de la simiente, de la serpiente, del diablo, del tentador. Pablo, en su libro, en su carta a los Romanos, C23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos también otro ejemplo de los hijos de la hijos de la simiente del diablo por la mujer, en este caso del Señor Jesucristo. En 1 Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 10, tomando como referencia que iba a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Juan escribe, versículo 3:
Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, los que creemos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica, se limpia a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ahí está el significado de Génesis 3:15. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bien claro están las escrituras. Ahora sí, vamos a ver la promesa que da Abraham, Dios a Abraham. ¿Por qué Abraham? Porque si recordamos lo que hemos leído, los judíos decían, descendientes de Abraham somos. Entonces vamos a ver cuál es la promesa que Dios le dio a Abraham. La promesa de Dios a Abraham, Génesis 12, del 1 al 7. Versículo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldicieren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, donde habitaba su padre. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Esta tierra era la tierra de Canaán, la tierra prometida. En Génesis capítulo 17, del 1 al 8, tenemos también una promesa. Ya no tenía Abraham 75 años, ahora tenía 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham
se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de él. Vemos, hermanos, que las escrituras son perfectas, pues es inspiración de Dios. Dios le dio la tierra a Abraham, a su descendencia, a Isaac, a Jacob y a las 12 tribus de Israel, que en su debido momento se posesionaron después de su salida de Egipto por intermedio del profeta Moisés. De ahí transcurrieron mucho tiempo. Cuando llegaron a la tierra prometida, la conquistaron. De ahí tuvieron reyes, y uno de ellos fue el rey David. Su descendencia, Salomón, tuvo su esplendor en la tierra de Israel. De ahí surgieron circunstancias en las cuales el pueblo mismo y la casa de David pecó contra él. Y en su debido momento el Señor Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, le dijo que iba a venir un Salvador. Vamos a estudiar, vamos a ver la proclamación de la venida del Salvador por intermedio de los profetas. Jesucristo mismo, en Lucas 24:44, nos indicaba y le decía a sus discípulos: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Como vemos, hermanos, Jesucristo ya venía, o Dios venía ya proclamando que iba a venir desde los tiempos de Moisés, inclusive en los salmos. Veamos entonces lo que trataba de decir el Señor Jesucristo. Dios promete un profeta, el Mesías. En el libro de Deuteronomio 18, del 15 al 19, Dios promete un profeta como Moisés. Es una buena noticia, una buena nueva. Decía Moisés: profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis, decía Moisés, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios, en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, decían las Escrituras, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esta palabra la podemos concatenar en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 22 a 24, cuando Pedro hace mención de esto. Pedro, en el pórtico de Salomón, hablaba con de nuevo la palabra. Pero
a las personas que lo escuchaban. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profetas entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hablo. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado también a los anunciados? ¿Cuál era ese profeta? Jesús, Jesucristo, el Salvador. Eso es lo que decía la ley. Veamos lo que decían los profetas. La señal de la venida del Señor Jesucristo. Isaías 7, versículo 14 al 15. Dios por intermedio del profeta Isaías escribía. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Cuando dice casa de David, hacía mención a los reyes de Israel. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. El profeta Miqueas, en su libro, capítulo 5, versículos del 2 al 4, también anunciaba la buena nueva. Pero tú, Belén y Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los cielos de la eternidad. Fíjense, el Señor Jesucristo estaba desde el comienzo con su Padre, pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, escribía el profeta Miqueas. Y en los salmos también lo anuncian. En el Salmo 2, veamos lo que dice los salmos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, contra su consagrado, contra su elegido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjense, ya de antemano en los salmos decía que no iban su pueblo, no todo su pueblo, los que no creían en él, lo querían coger, lo querían sacar del centro. El que mora en los cielos se reirá, dice el salmista, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia en las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino.
pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en él confían, dice el salmista. Bien, hermanos, hemos visto que desde la creación y en todo el transcurso de la historia de Israel se venía predicando y anunciando la venida del Señor Jesucristo, el Salvador, el Mesías, el que iba a salvar a su pueblo, y que en la actualidad es el que nos salva. Ahora vamos a ver quién preparó el camino del Salvador. El profeta Isaías, en su libro, en el capítulo 40, versículos del 1 al 5, decía esta profecía: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Y aquí el profeta Isaías hacía mención de que iba a venir alguien que iba a preparar el camino del Señor. Este alguien era Juan el Bautista. Veamos lo que proclamaba Juan el Bautista. Proclamaba la buena nueva, el Evangelio. Vamos a tomar de referencia el Evangelio de Lucas, capítulo 3, del versículo del 1 al 9, y lo vamos a combinar con los otros dos evangelios, el de Mateo y el de Juan. Dice el evangelista Lucas: en el año 15 del imperio romano, del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Bilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios y él fue, ¿quién? Juan el Bautista, por toda la región contigua al río Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento, predicando la limpieza del arrepentimiento para perdón de pecados. Mateo, versículo 3:2, indicaba ahí que Juan el Bautista proclamaba y decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista en la versión de Mateo, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Ahora vamos a tomar como referencia el Evangelio de Juan, capítulo 1, del 19 al 27, para complementarlo. Algunos sacerdotes y levitas, al ver que Juan el Bautismo predicaba la buena nueva y limpiaba a la gente con agua, ellos le preguntaban,
y le decían: ¿tú quién eres? Juan el Bautista confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de tú mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas? ¿Por qué pues limpias? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Juan le respondió diciendo: yo limpio con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. En este mismo versículo vamos a tomar como referencia lo que dice Mateo 3:12. Juan le respondía a los sacerdotes y levitas que habían sido enviados por los judíos, por los fariseos. Juan Bautista decía: yo a la verdad os bautizo, yo a la verdad os limpio en agua para arrepentimiento. Juan limpiaba con agua para arrepentimiento. Juan. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar. Fíjense lo que dice Juan. Es más poderoso que yo, dice Juan. Él, tilden a él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él os limpiará en Espíritu Santo y fuego, decía Juan el Bautista. Con esto, hermanos, con esta breve introducción acerca del Evangelio, acerca de la buena nueva, en las siguientes semanas vamos a ver cómo fue el mensaje del Señor Jesucristo hacia su pueblo. ¿A quién fue dirigido la buena nueva? ¿Cómo recibieron el mensaje? ¿Qué consecuencias trajo el mensaje? ¿Qué reacción produjo? ¿Quiénes lo rechazaron y a quienes dio fruto? Pero no sin antes, hermanos sindicales, el poder del Evangelio. Pablo en su carta a los romanos le decía a la iglesia, y le decía y nos indica a nosotros en la actualidad. Romanos 1, versículo 16 al 17. Escribía Pablo y nos indica a nosotros: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque no me avergüenzo de la buena nueva, de la buena noticia, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego,
y también al gentil. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio, la buena nueva. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, del 5 al 10, escribía Pablo a la iglesia de Tesalónica y nos indica: porque todos vosotros, los que creen en el Señor Jesucristo, sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, 18, escribía el apóstol Pedro a los creyentes, a nosotros los creyentes en la actualidad: creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, este fue una breve introducción acerca del tema de este estudio, los problemas que traen. Que el Señor Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, nos bendiga a cada uno de nosotros. Muchas gracias.